Buenas tardes, buenas noches, bendiciones a todos. La costumbre no es decir buenas tardes. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que vamos a ir orando para comenzar. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que de esta manera Él está en medio nuestro, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, asistiéndonos y siempre guiándonos a ser fuertes para vos, a medida que lo servimos, mientras nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en Él. Gracias, Padre, por tu palabra que vamos a compartir, por darnos entendimiento, que todo sea para tu gloria y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para nuestra edificación. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, acá ya estamos. Para comenzar vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a ir, yo ya compartí una vez casi todo este capítulo. En sí compartí desde el versículo 8, ¿no? Pero hoy vamos a comenzar, vamos a darle un repaso, porque es una verdad presente que día a día nos toca vivir aquellos de nosotros que queremos servir a Cristo, ¿no? Funcionando en su cuerpo. Colosenses es un libro de reprensión. Ese es un libro de reprensión que nos llama la atención a que tenemos que servir a Cristo y a nadie más. Ese es el indicativo. Ahí está llegando gente a la reunión, así que estamos esperando. Así que sí, Colosenses es un libro de reprensión, ¿no? Que nos trae la reprensión, nos trae nuevamente a la doctrina correcta, a la sana doctrina conforme al Evangelio de Cristo. Así que esperamos un ratito a los hermanos y seguimos. Hola, bendiciones. Sí, ya estamos transmitiendo, te estamos esperando. Sí. Entonces estábamos en Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a compartir este capítulo. Y decía, ¿no?, que es un libro que nos reprende. Reprende en el sentido de llamarnos la atención a que volvamos a Cristo únicamente y que no nos dejemos engañar por un sinfín de cosas que ocurrían en aquel tiempo y que ocurren hoy de diferente manera. Hoy vamos a revisar esto nuevamente porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, ¿no? Entonces el apóstol Pablo acá dice, pero en el versículo 2:1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ese era el apóstol Pablo, ¿no? Obviamente que la lucha que él sostenía era fuerte, ¿no? Porque él muchas veces, es más, cuando escribiendo este libro, él estaba preso en Roma. Él había sido apedreado, maltratado, difamado muchas veces, pero hoy quiero mostrar un matiz de lo que era también la lucha del apóstol Pablo, porque siempre hablamos de lo que él sufrió físicamente, y hoy vamos a ver un poco también en algunos versículos lo que él sufrió emocionalmente, que esto nos llega a todos, ¿no? Fíjense el libro de Romanos, vamos a volver acá
Así que dejen sus deditos ahí. Romanos capítulo 9. Y hay una lucha emocional que era fuerte en él y que nos toca a muchos de nosotros que queremos servir a Cristo, muchas veces. Es un ejemplo tan vivo, ya que estamos estudiando Romanos, estos son los primeros versos del libro, del capítulo que vamos a dar. Y el versículo 1 dice, 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor de mi corazón, decía Pablo. Fíjense. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual Dios es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No, Pablo tenía este gran conflicto, vamos a volver a Colosenses, ¿no? Esta gran lucha que sostenía diariamente para servir a Cristo antes de volverse a sus hermanos según la ley. Muchos de nosotros, por ejemplo, venimos de ministerio, de denominaciones, renacimos ahí, gracias a Dios, ¿no? El adversario no puede evitar la salvación de los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero sí nos puede enfrascar en un montón de estructuras que terminan descarriándonos de Cristo y sí terminamos sirviendo a hombres, ¿no? Lamentablemente esto es así y siempre fue así. Y los israelitas eran esto. Y muchos de nosotros tenemos amor por muchos hermanos que estaban ahí, ¿no? Y a veces nos constriñe el corazón por ello. Y como Pablo, desearíamos ser anatema a Cristo por amor de nuestros hermanos y estar con ellos. Son grandes reuniones, hermosas, abrazos, charlas, risas, amiguismo, emotivo, todo, pero nuestro Señor queda allá en el último escalón, ¿no? Y Pablo se da cuenta de esto y bueno, y sostenía esa lucha, mantenía a Cristo en el primer escalón y dejó a sus hermanos. Es más, acá hay una reprensión para ellos en Colosenses, vamos a ver, nuevamente Pablo reprende y da el mal ejemplo que estos hermanos israelitas de él mantenían en vez de ser ejemplo, porque ellos eran los que tenían la ley, la sabiduría. Como hoy nos pasa mucho, ¿no? Conocen mucho de la palabra, mucho de esto, pero en el momento de manifestar el amor de Cristo, cero a la izquierda. Como vamos a ver ahora. ¿Para qué? Dice en el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Claro, esto nos consuela porque algo que le pasó a él nos pasa a nosotros diariamente. Unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, en realidad la palabra ahí no está en el texto, tampoco la palabra Padre, y dice el misterio de Dios del Cristo, o acerca de Cristo, o que es Cristo. Fíjense lo que dicen las versiones. Así debería traducirse en el texto. Porque el misterio de Dios estaba escondido en Cristo, porque si hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria, dice la palabra. Corintios 2, ¿se acuerdan? Eso es algo tremendo. Vamos a darle una mirada a esto en Efesios 3, rapidita, ¿no? Porque que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el misterio, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿se acuerdan? Efesios 3, ¿no? Y
Voy a leer rápidamente estos versículos para que luego ustedes mediten en esto, ¿no? Porque el misterio fue revelado en Cristo Jesús hoy, por su Espíritu. Por eso dice que el Espíritu nos lo reveló a nosotros, cosas que antes ojo no vio ni oído yo, son los que Dios preparó para los que le aman, que nos fue revelado por ese Espíritu que nos derramó nuestro Señor Jesucristo en nosotros, por voluntad de Dios. Fíjense acá, Efesios 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿En quién? Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, fíjate vos, eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sobre toda familia en los cielos, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite ¿quién? Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo maravilloso porque el misterio siempre estuvo en Cristo Jesús, escondido. Hola Fernando, Dios te bendiga. Y siempre debería haberse tomado. Por eso es la importancia que Dios le da y que Dios nos manda por medio de Cristo a reunirnos únicamente en Él. Volvamos a Colosenses 2, ¿no? 2, versículo 3. El misterio de Dios el Padre acerca de Cristo, habíamos leído, ¿no? En quien, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿qué? Del conocimiento. Mirá vos lo que es el misterio de Cristo. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y acá comienza, ¿no?
Acá comienza el llamado de atención a los colosenses. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense todas las veces que la palabra de Dios repite en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Tiene que haber un propósito de reunirnos en Cristo y no en otra cosa, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirá vos, en dónde nosotros estamos arraigados y sobreedificados. Yo me tengo que preguntar, ¿no? Todos los días de mi vida, ¿dónde arraigo mi vida y sobreedifico mi vida? ¿En Cristo o en otra cosa? Porque acá sigue, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Cristo. Acá no estamos hablando de religión, de denominación, acá estamos hablando de reunirnos y pararnos firmes en Cristo. Porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no necesitamos otra cosa fuera de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque nosotros estamos completos en Él. Si hay algo que completó completamente nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios. No hay otra cosa que completa completamente la vida de alguien que viene a creer. Solo nuestro Señor Jesucristo se logra eso. En Él también, dice, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Esta palabra circuncisión significa pacto. Cuando yo le confesé a Jesús como mi Señor, yo hice un pacto, un compromiso con Él. Ese fue mi circuncisión. Y el sello de eso fue recibir el Espíritu Santo que me hizo salvo. Dios selló eso en mí. Cuando por medio de Cristo recibí el Espíritu Santo, cuando yo lo confesé, me circuncidé. Yo lo hice. No tengo otro pacto, otra circuncisión que hacer con algo más. Es más, dice la palabra, Dios es celoso y nuestro Señor también. No es bueno hacer otro pacto, otra circuncisión con algo o alguien más cuando se trata de la palabra de Dios. No. Hay solo una manera, por eso Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de hacerlo. Eso es lo que Dios estableció en Cristo para nosotros y ahí es donde está escondido todo el conocimiento y la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. No en otra cosa. Y acá comienza con la circuncisión, con esta reprensión, dice el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Verdad? Nosotros creemos que recibimos la vida por siempre. En ese espíritu que recibimos está nuestra garantía. Y a vosotros, estando muertos en pecado, dice, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados.
anulando, y ahí comienza, el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades son los que siempre estaban queriendo circuncidarle a ellos, a que guarden el pacto de la ley, ahora vamos a leer, a que se mantengan en ese rito religioso de guardar los sábados, los días de reposo, guardar las fiestas, todo, a que no coman animales con pezuñas, un montón de cosas. Dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahí está, porque eran los que juzgaban, ¿no? En cuanto a días de fiesta, ¿cómo no va a guardar los días de fiesta? ¿Cómo no va a guardar, qué sé yo, Pentecostés, el día de las trompetas, la Pascua inclusive? ¿Cómo no va a guardar? Esos son ritos. No. Dice, día de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿entienden? Ahí estaban todos, ¿viste? Porque estaban todos los ritos judíos que abarcaban en aquella época. Hoy, qué sé yo, ¿qué podríamos decir? Que nos hacen mal estas cosas. Yo te digo que nos hacen daño al físico. Ustedes van a leer que nos hacen daño al físico. Como ir y bautizarte en agua. No te hace mal que te tire agua, pero ¿sabes qué? No te hace salvo. Eso es lo malo. Es un engaño. ¿Entendés? Comer verdura y todo, no te hace mal al cuerpo, pero no te hace mejor cristiano. ¿Entendés? Mantenerte en Cristo es lo que te hace mejor cristiano. Todo es sombra, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, que dice, es de Cristo y de nadie más. Hay muchos que quieren tomar posesión del cuerpo. Ese es el problema. El cuerpo es de Cristo, nosotros somos de Cristo, por eso dice la palabra, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Entendés? Porque todo lo que sea estructura humana es donde vos te volvés, cuando menos te das cuenta, servís al hombre antes que a Cristo. Y ahí es donde te desvías. Porque no soy guiado por el Espíritu, sino que soy guiado por la estructura. Y a muchos de nosotros nos pasó. Y tenemos gran amor por esas estructuras. Como era Pablo. Pablo estuvo 3 años cuando recibió a Cristo. Tuvo 3 años orando y entendiendo y preguntándole al Señor Jesucristo hasta que se largó a predicar. ¿No? 3 años se mantuvo él, ¿viste? Hasta que entendió. Y él sufría gran dolor por sus hermanos según el pacto, ¿no? Sus hermanos de sangre. Pero el dolor era por el rechazo que estos hermanos tenían, ¿no? Hacia Cristo Jesús. Y él quería volverse anatema a Cristo Jesús, pero no. Él amaba a Cristo y se volvió anatema a esto. Como muchos de nosotros decidimos volvernos anatema a esto, a este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque el fin de eso es vano. No nos sirve a nosotros. No le sirve a Dios y no le sirve a Jesucristo. Por eso dice el cuerpo, nadie os prive, el versículo 18, de vuestro premio, dice. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de quién, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Vieron? Esta gente no está asida de la cabeza. Yo voy a leer estos versos 18 y 19 de la Biblia al día.
¿Eh? 1989 y el 18 dice así: no dejéis que os prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, o mensajeros serían lo mejor. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Fíjense lo que dice esto. Por la acción de esta, de la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. La única manera que el cuerpo de Cristo crezca en sabiduría y en conocimiento, porque no es el solo hecho de crecer en número, con que sea salvo ya basta. No, el crecimiento no es que el ser humano viene a la vida y ya le dejamos. Ya nació el bebé, ¿viste? Y ya le dejamos, ya nació una vida más. No. El crecimiento tiene que ver con el alimento, la formación, el desarrollo, ¿vieron? Y el conocimiento y la sabiduría, el cuerpo tiene que fortalecerse, como dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Viste? En Cristo están esas cosas, no en otra cosa. No es una cuestión, bueno, ya es salvo, estas estructuras logran un sinfín. No es que estas estructuras logran un sinfín. No es decir, gracias a Dios la gente es salva. Porque nadie puede evitar que el ser humano que fue escogido por Dios para ser salvo, que sea salvo. ¿Entendés? Pero el adversario utiliza esta estructura para seguir engañando y que nosotros perdamos nuestras recompensas. Porque nuestras recompensas, hermano, están en Cristo, en nadie más. Y Pablo mantenía esa lucha continua, porque estas estructuras no se sostienen en Cristo. Como dice acá, no se mantienen firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque quieren tomar el lugar de cabeza de Él. Ser quien digita y dar las direcciones, ¿no es cierto? Ser el ejemplo a seguir. Y fíjense lo que dice. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese y en el mundo sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aun toque. No. Si fumas no vas a ser salvo, por ejemplo, ¿no? Te digo una cosa, eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal, ¿viste? Si te vas a los bailes también, un montón de cosas. O preceptos tales, no, si no diezmas. fuiste. Vos no sos salvo. Si no respetás al líder, respetamos al líder, respetamos a los que nos presiden en el Señor. No a estos sinvergüenzas que se aprovechan de la iglesia. Pablo dice, harán mercadería de vosotros. Fíjate vos, y es lo que pasa, hermano. Hacen mercadería de nosotros, hicieron mercadería. Colosenses nos reprende a volver a Cristo. Porque en Él solamente está escondido el conocimiento y la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos crecer con el crecimiento que da Dios. Ahí es donde está nuestro alimento, que nos es revelado por ese Espíritu en nosotros, que nos da esa vitalidad y esa fuerza que Isaías dice, Él da fuerza al cansado, ¿no es cierto? Y anima a los que no se desaniman, ¿no? Solamente en nuestro Señor Jesucristo se logra vivir estas promesas, este gozo, esta vitalidad, esta fuerza, ese fortaleceo en el Señor. Vos no te fortaleces en otra cosa, porque cuando vos te fortaleces en otra cosa te empezás a someter a esto, no manejes, no guste ni a un toque. No, eso no, nosotros no.
No, como me dijeron a mí, no tenemos la costumbre de hacer esto en este movimiento. ¿Por qué? Si es la palabra de Dios. Nosotros no le oramos al Señor Jesús. ¿Verdad? Hay muchos de la línea que nosotros venimos que rechazan ese tema. No, eso no, le oramos a Dios en el nombre del Señor Jesús. Y está bien eso, pero también está disponible orar a Jesús. Imagínate vos, Esteban se estaba muriendo, ¿y a quién le ora? Al Señor Jesús. ¿Y dónde está escrito eso? En la palabra de Dios, hermano. Imagínate lo importante que es para Dios que algo así esté escrito. Tiene que tener importancia para Dios que Dios haya permitido que Esteban le ore a Jesús. Es más, es lo que corresponde en la cabeza. Dice Mateo 28:19, dice que a él le fue dada toda la potestad y el poder. Bueno, de parte de Dios. Dios le dio a él para que administre. Entonces vos te dirigís al que tiene el poder hoy, a tu abogado defensor, a tu Señor hoy, a tu cabeza, a tu hermano mayor, que dio su vida por vos y te ama y me ama. Y bueno, y eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios estableció. No, pero eso es. ¿Y qué dice acerca de la cosa? De estas cosas, que cuando uno se somete a estas cosas, que no hace esto porque fulano le dijo tal cosa, y fulano dice tal cosa, y el movimiento aquel dice tal cosa, y aquel otro movimiento dice tal cosa, dice en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre. Cosas todas que se destruyen con el uso. Se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que en un momento emotivo, esto no va a ser lo que va a sostener tu carne. Guiarse en el Espíritu, que es fundarse en Cristo, es lo que sostiene la carne. ¿Por qué hay tantas divisiones, tantas disensiones, tantas difamaciones entre los hermanos? Porque el fundamento no es Jesucristo. Hablan de Jesucristo, ¿entendés? Pero no viven en Jesucristo. Ese es el punto. Nosotros tenemos que aprender, por eso la palabra nos dice, tantas veces leímos acá en Colosenses, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en quien están escondidos todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, en donde viene el crecimiento de Dios. Efesios 4. Fíjense. Versículo 8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él es el que lleva la cautiva a la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién estamos hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es de Cristo, no el cuerpo de tal o cual movimiento, no, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios en Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. No de un hombre, sino que de Cristo.
para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es algo que nosotros tenemos que diariamente ver en nuestras vidas. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para esto, firmemente unidos, fundadas nuestras vidas en Él, juntos en Él, no en otra cosa, y tener celo por esto. Tener celo, porque Dios es celoso. Dios estableció esto para que, dice, no seamos completos en Él, completamente completos en Él. Nada nos falta fuera de Él. Por eso es que Dios tiene celo cuando nuestras vidas son fundadas en otras cosas. Y claro, imagínate vos, nos da todo, sacrifica todo por nosotros, y nosotros vamos a fundar la vida allá en el primer lugarcito donde un hombre emplea con astucia la artimaña del error para engañarnos. ¿Viste? Teniendo toda la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios en Cristo. Acá vas a saber todo. Dice, de quien todo el cuerpo, esto es Cristo, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos actividad propia que Dios nos destinó en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y cuando vos estás en Cristo, esa actividad se va a desarrollar. A mí me pasó muchas veces cuando estaba fundada mi vida, ¿no? Sabía mucho de la palabra de acá y de allá. En otra cosa que yo cuando quería realizar cierta o cual actividad que tenía en mi corazón, no, eso no. Y ya me frenaban ya. Y no me podía desarrollar. Y no era nada malo. Una de las actividades, por ejemplo, que yo hacía y por la cual era criticado, era que tal vez le enseñaba ahora en lengua a una persona antes de que tome la clase fundamental. Y se enojaban conmigo porque la estructura decía, no, y que llega a la clase, que pague la clase, ¿viste? Que pase esos 12 días y que ore en lengua. Fíjate vos. Y yo iba y yo le enseñaba antes. Y era el mal visto. ¿Viste? No me dejaban desarrollar esa manera. Porque cada vez que me decían, che, Norberto, vos pará un poco, loco, para eso está la clase. Para eso estamos nosotros, que somos testigos de Cristo. Estaba linda la clase, no critico, pero nosotros somos los testigos de Cristo. Para eso Cristo murió por nosotros. Disculpame que te diga, ¿no? Después de años entendí eso. Decir que yo en ese sentido fui un poco rebelde, en otras cosas fui engañado, sigo siendo engañado tal vez en varias cosas más, pero ya no en esas cosas, ¿no? Pero aprendí a moverme en Cristo. Y es una bendición, y es de gran bendición para Dios, que el cuerpo de Cristo y sus hijos se muevan en Él, en su Hijo Jesucristo, y en nada ni nadie más. Si nosotros queremos bendecir a Dios, nosotros tenemos que fundar nuestra vida en su Hijo Jesucristo, que es el fundamento que puso para nuestras vidas. Por eso Él decía, si ustedes hacen las palabras que yo digo, lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron viento, tormenta, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no cayó. Pero si ustedes no hacen, me compararé a un hombre que fundó su casa sobre la arena, y vinieron los vientos y tormentas, y dieron con ímpetu, y fue grande su pérdida. Capaz de nosotros nos quemó uno que otro electrodoméstico, se cortó la luz, se rompió un vidrio, pero la casa que está fundada sobre la roca no cayó. Nosotros no sufrimos pérdida, hermano. ¿Por qué? Porque el fundamento en donde
iniciamos nuestra vida y desarrollamos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de Dios, en donde está toda la potestad y el poder de Dios, en donde habita toda la plenitud de Dios. Y nosotros en Él estamos completos. Por eso este libro de Colosenses y todos estos versículos que leí es un llamado de atención a todos nosotros individualmente y como cuerpo, y a todo el que escuche, de volver a Cristo. Así que, así como la palabra de Dios repite Cristo, en Cristo, en Cristo, y ustedes van a leer todas las epístolas y van a ver que todos los apóstoles llamaban a en Cristo y en Cristo. Así nosotros tenemos que repetirnos diariamente en Cristo, para que quede en nuestra vida eso. Y Pablo decía, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas, y para nosotros es seguro. Cada vez que yo leo, yo voy a leer un capítulo y yo voy a encontrar esa frase. Es casi seguro. Yo voy a encontrar eso que me indica a que yo vaya o esté en nuestro Señor Jesucristo. No es solo hacerle salvo a la gente, que confiesen a Jesús como su Señor y creyendo que Dios le levantó de los muertos y que sean salvos. No es solo eso, y acumular y acumular y acumular, y después no darle nada de conocimiento o de alimento para tenerlos ahí sumisos. No es solo eso. Es enseñarle ese misterio escondido en Cristo por nuestro Padre desde antes de los siglos. Esa sabiduría que nos enriquece y nos da vida diariamente y vida en abundancia. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por tu palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor, por ser nuestro entendimiento, nuestra guía, para poder servirte todos los días de nuestra vida y así servirnos los unos a los otros de corazón como para vos en tu nombre. Y de esta manera ser como vos, olor fragante y sacrificio acepto a nuestro Padre Celestial, que nos dio todas las cosas en vos. Gracias por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.